Hola, ¿qué tal? Saludos. Es fin de semana y por supuesto que después de que le dimos un descanso el fin de semana pasado, ahora vuelve de nuevo Fernando Lozada del Deutsche Bank para hablar de los temas más importantes de la semana y por supuesto que pues no solamente es que se haya acumulado mucha información, Fernando, sino que esta ha sido una semana muy movida. Y vamos a comenzar con, como siempre lo hacemos regularmente, porque resulta que las noticias más importantes salen hacia el final de la semana. Y este viernes salió el reporte del empleo de Estados Unidos, donde, bueno, pues salió peor de lo esperado, pero tampoco se esperaba mucho, ¿no es cierto? Es cierto, se esperaban números relativamente moderados, pero salieron aún más moderados Ujú. que la expectativa. Yo te diría que los números fueron decepcionantes. Se crearon 96.000 nuevos empleos en agosto. El número que el mercado esperaba era 130.000, pero además se revisaron hacia abajo los números que se habían estimado para junio y julio, en un total de 41.000 empleos. Así que el efecto sorpresa total fue estos 41.000 más la diferencia entre la expectativa y el número verdadero de agosto. Así que fue un total de sorpresa negativa de alrededor de 75.000 empleos durante los últimos 3 meses. Además, la tasa de desempleo se redujo de 8.3 a 8.1. Entonces, obviamente, me dirás, esto es inconsistente, pero es la misma historia del pasado. Cuando ocurre esto, no es que el mercado de trabajo esté mejorando, es simplemente que más gente se retira del proceso de búsqueda. Lo que se llama la tasa de participación de empleo cae y por lo tanto la tasa de desempleo cae. Es decir, más gente se siente tan descorazonada de no poder de no poder encontrar trabajo que se retira del proceso de búsqueda. Y obviamente, si bien la tasa de desempleo cae, esto no es una cosa buena. Y la tasa de desempleo toma en cuenta gente que está queriendo trabajar. Exacto, Ujú. exacto. Si tú le dices al encuestador, mire, yo no tengo empleo, pero no estoy buscándolo, técnicamente no estás desempleado. Uh-huh. Es decir, el que está desempleado voluntariamente, de acuerdo al censo, no está Ya. desempleado. Así que aquí el mensaje es que la economía crea empleos todavía, pero los crea a ritmo lento. Es decir, nos movemos en la dirección correcta, pero a una velocidad insuficiente. Lo que complica las cosas aún más es que los números de empleo en el sector manufacturero, que venían bastante bien hasta hace 2 o 3 meses, se han aflojado bastante en el pasado más reciente. En agosto, por ejemplo, una caída en el empleo manufacturero de 15.000 empleos. Así que, ¿qué significa esto? Mira, en la conferencia de Jackson Hole la semana pasada, el señor Bernanke, el gobernador de la Reserva Federal, ya había adelantado que era muy posible que la Fed introdujera alguna medida de estímulo monetario. Todavía no hay detalles de qué forma podría tomar esto. Podría, por ejemplo, ser una nueva ronda de relajamiento cuantitativo, este famoso QE3, así como también podría ser empujar, por ejemplo, empujar hacia adelante la fecha esperada en que la Fed va a empezar a comenzar a incrementar la tasa de fondos federales, por ejemplo. Hasta ahora la Fed nos dice que ellos no piensan empezar a aumentarla hasta el año 2014. Quizás una forma de intervención verbal sería que la Fed diga, bueno, ahora con los nuevos datos en la mano, pensamos que por lo menos hasta el año 2015 la política monetaria se va a mantener muy relajada. Mm. Recuerda que la próxima reunión de la Fed es el 12 y el 13 de septiembre, esta semana próxima. Así que seguramente vamos a tener novedades esta semana. El timing de la decisión, como ya habíamos hablado aquí en tu show, podría adelantarse porque el calendario político Sí. así lo va a sugerir. No hay reunión de la Fed en octubre, así que tenemos la de septiembre, la de noviembre, pero la de noviembre está pegadita a las elecciones presidenciales y típicamente la Fed no quiere que se la identifique con ningún tipo de cuestión política, así que seguramente no van a querer hacer nada ahí. Y si no hacen nada ahora, entonces habría que esperar hasta diciembre. Y hasta diciembre es un plazo muy largo. Ahora, pero dime una cosa, Fernando, en vista de los resultados de las últimas intervenciones de la Reserva Federal, es decir, quiero pensar que la situación en la que estamos ahorita, que es de vida marginal o de actividad económica marginal, es porque la Fed ha estado interviniendo de la manera en la que lo ha estado haciendo. Entonces, Así es. entonces la pregunta es, ¿la próxima o más intervenciones por parte de la Fed, del mismo tipo de intervenciones, porque ya hemos visto que no tiene tampoco mucho margen de acción,
va a ser que la actividad, no va a ser para que esto se despierte, va a ser para que se mantenga. Bueno, aún sí, aquí la idea es evitar una desaceleración mayor. Sigue siendo una idea muy válida. La Reserva Federal está dejando muy claro el mensaje de que a ellos no solamente les interesa la estabilidad de precios, que es el mandato fundamental de cualquier banco central del mundo, sino que también están preocupados acerca del nivel de actividad. Y si bien yo creo que sigue siendo válido el argumento de que cuando uno compara lo que está ocurriendo en Estados Unidos versus lo que está ocurriendo en Europa, está claro que a Estados Unidos las cosas le están yendo mejor, porque, de nuevo, la dirección de este automóvil por lo menos es la dirección correcta, vamos para adelante. La velocidad, el ritmo de mejora se considera todavía que es insuficiente. Y fundamentalmente esto se ve en el mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo no está mejorando. Así que yo creo que estamos en una situación bastante propicia como para que la Fed diga, bueno, si bien lo que hemos hecho hasta ahora más o menos ha funcionado, todavía creemos que hay margen como para que la dosis de esta medicina pueda ser aumentada un poquito más. Ok, ok. Bueno, déjame te pregunto, porque la última vez te lo pregunté, te lo voy a volver a preguntar. ¿Tú crees que, déjame te lo pregunto de esta manera, de acuerdo a los análisis de ustedes ahí en Nueva York, estos últimos datos afectan, pueden poner en riesgo la reelección de Barack Obama? Yo creo que estos últimos datos han sido moderadamente decepcionantes, pero no lo suficientemente malos como para tener un impacto muy grande sobre la elección. Creo que si en los próximos 2 meses tenemos datos significativamente peores, entonces eso podría tener un impacto sobre la elección. Pero me parece que todavía no. Ya, ok, perfecto. Ahora, esta fue una semana de bancos centrales. En Europa también el Banco Central de Europa dio un anuncio importante. ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, como tú sabes, los mercados reaccionaron muy bien durante la última parte de la semana a la noticia de que el Banco Central Europeo finalmente va a actuar como prestamista de última instancia para los países de la Unión que estén en problemas. El señor Mario Draghi, el gobernador del Banco Central de Europa, hizo este anuncio el jueves, si mal no recuerdo. Aquí las opiniones dentro de los gobiernos de Europa acerca de las políticas de ayuda y de rescate obviamente no están completamente alineadas. Así que el desafío de Draghi era encontrar una solución de compromiso que incluyera al mayor número posible de países. El principal país que se había estado oponiendo y que todavía se opone a estos programas de recompra de deuda era Alemania. Claro. Pero todo el resto, gracias a esta estrategia de negociación del señor Draghi, ahora están de acuerdo con que hay que operar más en línea con lo que hace la Reserva Federal y con lo que venía haciendo el Banco Central Europeo de Estados Unidos. Así que, en concreto, lo que se anunció fue que se creó un nuevo mecanismo que se llama Outright Monetary Transaction, es algo así como transacciones monetarias directas, que es simplemente un programa para recomprar deuda de países que estén bajo presión, sin límite de cantidades, pero imponiendo una serie de condiciones de ajuste micro y macroeconómico. Todos los países de la Unión estuvieron de acuerdo, menos Alemania. El señor Weidmann, que es el presidente del Bundesbank, se opuso. Pero si bien Alemania es el país más importante en términos de recursos, igualmente yo creo se decidió continuar adelante a pesar de la negativa de Weidmann, seguramente pensando que la presión política de que todos los demás empujen esta idea sobre las autoridades de Alemania van a hacer imposible a Alemania que al final del día no se una al grupo mayoritario. O sea que sí, lo tratan de apabullar. Más que apabullar, yo creo que al final del día, cuando uno escucha los discursos de todos los líderes europeos, todo el mundo comienza diciendo lo mismo. Estamos totalmente comprometidos a que la unión monetaria sobreviva. Bueno, está claro que para que sobreviva hay que abrir la billetera. Entonces, a Alemania yo creo que con esto le están poniendo muchísima presión como para que lo haga. Ahora, esta noticia que hizo Draghi, esta propuesta, esta idea, te pregunto, ¿era algo que se venía
Es decir, ¿era la Silver Bullet, la bala de plata que se venía esperando desde hace ya como 2 o 3 años y que no se daba? Mira, a esta altura yo creo que no hay silver bullets en ningún lugar del mundo, pero sí creo que este es un paso adelante muy importante y este es un tema que ya se venía discutiendo durante por lo menos los últimos 2 años. Aquí estaba en juego además la credibilidad tanto del señor Draghi como del Banco Central Europeo, porque él había prometido públicamente en julio que, que se estaba armando un programa masivo de rescate, así que no podía salir después del anuncio de hace 2 meses a decir, ah, bueno, lo lamento, me equivoqué, no vamos a hacer nada. Aquí yo creo se ha cumplido lo que ya habíamos dicho en tu show en el pasado, es decir, el Banco Central Europeo para llegar a una solución más contundente tenía que ir moviéndose en la dirección de la Reserva Federal, como prestamista de última instancia y como proveedor de liquidez de mayor magnitud. Claro que, de nuevo, para lograr un número de adhesiones más grande y para que esto funcione, Draghi tuvo que hacer concesiones. Por ejemplo, el tema de las condicionalidades, respetando la prioridad de las operaciones que ya tuvieron lugar en el pasado, dejando la tasa de referencia sin cortar. El mercado esperaba que el Banco Central Europeo cortara 25 puntos básicos esta semana y no lo hicieron. Es decir, que han tenido que hacer una suerte de balance, caminar por una cornisa muy finita para tratar de que la gente, de que los miembros del club no se enojen mucho. Pero aún teniendo en cuenta todo esto, yo te diría, este fue un paso en la dirección correcta. La, la, la idea de que el Banco Central Europeo comprara deuda de países que estén bajo presión sin ningún límite de cantidades, eh, yo creo esto se, esto se hace así inspirado en la Reserva Federal y de manera tal que se trate de maximizar la efectividad del mecanismo de intervención. El Banco Central Europeo dijo que se va a enfocar en instrumentos de plazo corto, de hasta 3 años, pero ocasionalmente podría comprar deuda de más largo plazo. Mira, para concluir este tema, yo te diría que otra lectura que uno le puede hacer a esta historia es que si hay un ganador, casi irónicamente, eh, con el anuncio de esto, creo que es el señor Bernanke, porque esto es una suerte de reivindicación de lo que ha hecho Bernanke durante los últimos 2 o 3 años, porque el Banco Central Europeo ahora está siguiendo el modelo de la Fed desde el año 2008-2009. También es un reconocimiento a que la política de inacción por parte del Banco Central Europeo no estaba dando resultados, se necesitaba un poco más por falta de un término mejor, heterodoxia financiera para que este muerto reviva. Ahora, ahora, nada más para que me quede claro a mí, pues seguramente el público le quedó claro, pero yo estoy medio papanatas para este tipo de temas. Este anuncio de la Banco Central Europeo, ¿qué garantiza o qué evita? Es decir, ya con esto se evita que Grecia y los demás países queden en default, se evita que haya una corrida bancaria, o qué resuelve. Mira, lo que está ocurriendo en este momento es que los mercados voluntarios de capitales, tienen muchas dudas acerca de la solvencia de algunos países. Por lo tanto, los niveles de tasa de interés de los países que están en mayores dificultades han aumentado de forma descomunal, a niveles tales que no aseguran que esta situación sea sostenible en el tiempo. Los países que tú ya sabes cuáles son, Grecia, España, si tienen que salir a emitir deuda en este momento, lo tienen que hacer a un costo prohibitivo. Esta intervención del Banco Central Europeo permite que los spreads sobre la deuda soberana de estos países se mantenga contenido, es decir, que la situación fiscal sea sostenible en el tiempo. Esto no garantiza que todos los problemas hayan desaparecido, pero por lo menos es una suerte de salvavidas que permite que la situación sea sostenible. Después, además de todo esto, va a haber que hacer otras cosas, reformas estructurales, mejora de competitividad y bla, 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 todas las cosas que tú sabes. Pero por lo menos esto es un cable a tierra, un salvavidas que incrementa las probabilidades de que la situación sea sostenible. Otra pregunta, vamos a suponer que los alemanes se plantan en su macho y no apoyan y nomás no se dejan apabullar por el resto de Europa. ¿Puede este plan funcionar sin Alemania?
Yo creo que ahora la situación es irreversible porque esto ya se votó y aún con la negativa de uno de los países, Bueno, después de todo, ¿qué país, verdad? correcto, correcto, pero unánimemente, excluyendo a Alemania, todo el mundo estuvo con los pies en este plato. Así que aún si Alemania se opone, Alemania no tiene chances Mm, de no ejecutar este programa, porque mm. estaría básicamente violando los acuerdos de la Comunidad Europea. Ya, ok, perfecto. México. México lanzó su número de inflación y el Banco Central dio señales, y esto lo vi en la prensa por todos lados y quiero que me digas por qué es importante, porque es determinante. Bueno, ayer el viernes tuvimos números de inflación de agosto y también el anuncio de política monetaria en México. La inflación salió un poco más arriba de lo esperado. Se esperaba 0.2 y un poquito y salió a 0.3 la inflación mensual, pero lo más Y se importante, espera que sea mayor porque los productos de alimenticio han estado subiendo mucho en México. correcto, y justamente de eso, dame 30 segundos y vamos a hablar de eso. Lo más importante es que la tasa de inflación anualizada, es decir, agosto contra agosto del 2011, aumentó casi 4.6%. Y esto está bien arriba del techo de la banda objetivo con la que trabaja Banco de México, que es un rango que va de 2 a 4%. Eh, en el comunicado de prensa de Banco de México, cuando anunció que no iba a modificar la tasa de fondeo, la tasa de referencia, la dejaron en 4,5%. No sorprendentemente, el tono del comunicado tuvo una actitud mucho más dura que en los últimos meses. Bueno, es obvio porque la tasa de inflación se ha acelerado bastante y el mandato fundamental del Banco Central es evitar que la inflación aumente. Ahora bien, por primera vez, como por lo menos en los últimos 2 años o más de 2 años, explícitamente Banco de México dijo, bueno, señores, si esto continúa, vamos a tener que aumentar la tasa de fondeo. Uh-huh. Yo te diría que si bien esta es una posibilidad que no hay que descartar, eh, todavía sigo pensando que no es el escenario más probable, que Banco de México vaya a tener que aumentar la tasa de fondeo. ¿Por qué? Porque si bien la inflación está alta en este momento, como tú lo dijiste recién, eh, y obviamente esto no lo pone cómodo a Banco de México, eh, este aumento reciente en la inflación se debe en buena parte a que han aumentado mucho los precios de algunas materias primas. Y lo que sabemos es que la efectividad de la política monetaria es relativamente limitada para controlar este tipo de procesos inflacionarios que se generan por el lado de la oferta, no por presiones de demanda. Además, existe un segundo elemento que me hace pensar que no es el escenario más probable que Banco de México vaya a aumentar tasas, y es simplemente que sería sorprendente que Banxico se ponga a apretar su política monetaria al mismo tiempo que la Fed está a punto de relajar la política monetaria en Estados Unidos. Así que yo te diría, mi escenario base es que por el momento, por lo menos, Banco de México va a adoptar una estrategia verbal un poco más dura, es decir, va a amenazar con que podría aumentar tasas, pero me sorprendería que realmente vaya a ejecutar un aumento de tasas. Creo que por el momento el escenario más probable es que la tasa de fondeo se va a quedar en 4,5%. Ya. Fernando, una pregunta que te va a caer de sorpresa, pero quiero saber, a ver, ¿cómo ven ustedes en Wall Street, cómo ven en Nueva York este anuncio de negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC? Y a negociación, vaya, si lo que se va a lograr es la paz es muy bueno, pero el hecho de que haya una negociación y que el gobierno vaya a tener que estar entregando cosas a las FARC, ¿cómo lo ven ustedes? Eh, yo te diría que cuando esto se anunció, el impacto sobre el mercado fue nulo. Mm, Y esto no me sorprende porque aún en el caso de que uno tenga una visión optimista acerca de las negociaciones, lo que está muy claro es que eh, estas negociaciones van a ser largas. Es difícil que vayamos a ver resultados concretos en el muy corto plazo. Yo creo que aún si las cosas marchan como dijo el presidente Santos, que dijo que las negociaciones deberían durar meses, no años, recién
quizás el año próximo comencemos a ver desmovilizaciones y ese tipo de cosas. Yo creo que si las negociaciones tienen éxito, las perspectivas de mediano y largo plazo mejorarían de manera significativa por un motivo principal. Hoy en día, una proporción muy larga, muy grande de la tierra arable en Colombia no es productiva, porque está ocupada por la FARC. En el futuro, si hay un proceso de desmovilización exitoso, imagínate que aún si consigues agricultores mediocres, la productividad de esa tierra va a aumentar. Así que la productividad promedio en Colombia debería aumentar muchísimo. Así que hay que mantener los dedos cruzados y esperar que el proceso de paz tenga éxito. Pero si lo tiene, en el futuro yo creo que va a ser muy positivo. Interesante. Fernando Lozada, del Deutsche Bank, desde Nueva York. Como siempre, te agradezco muchísimo tu buena disposición, mi querido Fernando, y buena semana. Nos vemos dentro de una. Un placer como siempre. Adiós, Alberto. Gracias.